¿Bendición o no bendecidos? Bien. Quiero antes de ir a la palabra, como lo estamos realizando, lo estoy haciendo durante este mes, anunciarles dos cositas, dos asuntos importantes. El primero es, lo vamos a realizar ahora, los días sábados. Lo vamos a realizar a partir del 7 de marzo, para que lo tengan súper presente. Y vamos a mover el culto de entre semana, el día miércoles, lo vamos a mover al día sábado. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, a partir de la semana del 7 de marzo, empezaremos nuestro culto el sábado y ya no tendríamos culto el día miércoles. Entonces, con eso, por si de pronto hay personitas que no puedan asistir un domingo por alguna razón, por diferentes situaciones, para que sepas que el día sábado va a haber culto. ¿Listo? De antemano contarte que este miércoles que viene tenemos culto normal y el próximo, o sea, tenemos todavía dos cultos el día miércoles por celebrar, y luego de ahí en adelante entonces cambiamos la dinámica al día sábado. ¿Listo? Para que lo tengan súper presente, vuelvo y repito, 7 de marzo. ¿Listo? Súper bienvenidos todas las personitas, va a ser un culto con toda la calidad, alabanza, buena predicación, todo. ¿Listo? Para que sepas que es un culto habitual. Entonces, eso lo vamos a estar realizando con el favor de Dios y te invitamos. En segundo lugar, en este mes de febrero hemos estado anunciando a aquella persona que desee en su corazón hacerlo, poder dar su primicia al Señor. Nosotros desde hace un tiempo lo hacemos, vuelvo y digo, no desde la obligación, siempre dándole la oportunidad a la gente, el que quiera, el que se sienta movido a hacerlo, sea entonces pudiendo hacerlo en este lugar, honrando al Señor a través de una primicia especial, económica, en especie, para poder bendecir. He dicho que hemos estado como tal usando estos recursos, o gran parte de estos recursos, para dos ejes importantes. El primero, para la obra social, que por cierto me gustaría mostrarle unas fotos de lo que fue diciembre, enero y febrero, y lo que hemos estado realizando. Estas foticos representan parte de lo que la Iglesia Misión Vida Voz está haciendo en el sector. Nosotros hemos sentido, yo personalmente, como por ser el líder espiritual de este lugar, el que lleva como tal el timón del barco, me he sentido fuertemente llamado por Dios a bendecir a los más necesitados y de esta manera evangelizar. Yo he descubierto, los que estuvieron de pronto en la cumbre, que tuve la oportunidad de hablar un poquito de evangelismo, acerca de nuestro estilo de evangelismo, que es servicial, que es dando. Oramos por las almas, pero ¿y los cuerpos? No, lo he dicho varias veces. ¿Y los cuerpos? Entonces, nos parece muy saludable y una bendición poder llegar a las personas también respondiendo a una necesidad física. No solo una necesidad espiritual, sino también una necesidad física. Y esto lo estamos haciendo como gancho para poder evangelizar. De antemano agradecer a todas las personas que hacen sus siembras a las iglesias, de cualquier manera, porque de esta forma los recursos también estamos usándolos para bendecir a familias que necesitan. Quiero darte un dato súper importante. La mayoría de personas que estás viendo ahí en las imágenes, en las fotos, son gente no creyente. ¿Listo? Eso para que lo tengas súper presente. Son amigos no creyentes. Ese es nuestro nicho. Estamos apuntando a esas personas, a personas que no asisten a una iglesia, personas que están pasando necesidad, para que vean que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, les bendice. ¿Estamos de acuerdo? Somos una iglesia que bendice. Y hemos visto la bendición de Dios en bendecir. Entonces, para que tú, ya lo podemos ahí prender. Estos fueron algunos foticos de regalos para los niños que se dieron en diciembre, en lugares, en barrios vulnerables, almuerzos, mercados, ropa, bueno, muchas cosas se dio y de esa manera hemos estado bendiciendo. Entonces quiero mostrártelo para que tú sepas a dónde están yendo los recursos. ¿Listo? ¿Cuántos dicen que sí se puede? Amén. Claro, ¿se puede decir que sí? ¿Qué pasó? Ah, listo, gracias. Que me distraen ahí. Entonces, en ese orden de ideas, me gustaría entonces hacer énfasis en ese nivel de la primicia para que tú lo tengas súper en cuenta y puedas entonces, si Dios te da la posibilidad, puedas hacerlo en bendición. ¿Listo? Muy bien, después de esto, ahora sí, ¿está listo para la palabra del día de hoy? Amén. ¿De verdad? Amén. Solo le voy a pedir por favor que diga a la persona que es la este mensaje, de verdad que sí necesita que uno le diga eso a la lengua salada, que se prepare. ¿Está bien? De pronto tenemos niños chiquitines acá, los papitos tenemos que ayudar a controlarlos de alguna manera para que no vayan a quedar ahí distracciones. ¿Listo? Bien.
siervo de Dios con una tremenda historia que necesito contarte. Una tremenda historia que habla mucho. Este siervo de Dios del cual conocí o distinguí, un siervo de Dios que cualquiera que lo viera y lo hubiese conocido hubiese hablado de que era definitivamente una persona respetable, honrosa, una persona particularmente que se le describía que tenía temor a Dios. Una persona que cualquiera que viera diría, es un siervo del Señor. Incluso los que lo trataban podían sentir que había un algo especial. Yo estoy completamente convencido, porque fui uno de ellos, que en el buen sentido le envidiábamos de alguna manera su vida. Decir, es una persona que realmente uno dice, va bien, hace las cosas bien. De esos que no tiene apariencia religiosa, sino que realmente tiene un corazón reverente y realmente muestra mucha piedad. Entendamos, entiéndase por piedad, una persona devota a Dios, una persona que realmente demuestra al Señor, no de verdad, ni es sarcasmo ni nada, es cierto. Además de esto, se dedicaba al Señor, se dedicaba a servirlo. Por lo tanto, ganó la competencia. Por lo tanto, era una persona que generaba ese ambiente espiritual sólido, interesante. Además que creció en una cobertura así. Creció bajo la cobertura de una persona, de un mentor, un mentorazo, que hizo un súper trabajo enseñándole a servir, a crecer como persona y espiritualmente. Particularmente cuando uno veía a esta persona, uno veía que estaba muy comprometida con la obra, con la enseñanza y con el crecimiento no solo personal, sino el servicio a los demás. De seguro que si lo hubieses visto, hubieses dicho, bien, ahí va un gran siervo del Señor. Es más, este hombre, que por cierto casado con su esposita y tenían 2 hijos, su esposa una vez dijo de él, o lo describió como un hombre temeroso de Dios. Imaginen que la esposa diga eso de uno, ¿no? Pucha, ya va ganando, ¿qué me parece? Esa que lo conoce bien. Ya con eso usted dice, ya voy súper. Este personaje, lamentablemente, el día que murió se descubrió algo. Se descubrió un pelo. Tanta amabilidad no podría ser cierta, diría alguien, pero no. Lo que voy a contar a continuación de él no anula su buena espiritualidad y su buena vida, lo que acabé de mencionar, de verdad que lo veo. Pero lamentablemente, como te lo mencioné, había un algo que casi nadie veía y que casi nadie sabía, pero el día que murió se supo. Y ahora que él, mientras fortalecía su vida espiritual en vida, había un área que estaba muy debilitada y casi insostenible. Mientras que él se ardía visiblemente en lo privado, enfrentaba una presión triste, dura, difícil, que muchas veces le quitó el sueño. Una situación que en algún momento le robó la paz y el desánimo, y aún así servía a Dios. Pero definitivamente supo guardar en silencio la carga. Señoras y señores, la presión de la que le estoy comentando era que él tenía graves problemas económicos. Tenía una crisis financiera terrible. Las finanzas se le salieron de control. Y por esto adquirió compromisos que comenzaron a turbar su vida, a volverse monstruos gigantes, a crecer de tal magnitud que el problema no fue pequeño. Tan serio fue que fue creciendo en el tiempo y no logró resolverlo cuando murió. No solo le dejó a su familia fe o un buen legado de fe, sino que además le dejó una gran deuda pendiente. Y tan grave fue la deuda que un día llegaron unos acreedores a llevarse a sus 2 hijos como esclavos para poder cobrar. Ya puedes estar pensando de pronto de quién es. Estoy hablando, sí señor, de ese hombre que distinguí cuando leí segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1 y 2, porque solo se encuentra allí. Solo se describe esto de él, que era un hijo de los profetas, era un profeta de profesión, bajo la cobertura de un gran mentor. Estoy hablando de Eliseo, pero no queriendo anular su fe, no queriendo decir que no era espiritual, porque lo era. Lamentablemente, este personaje enfrentó una crisis financiera tan dura que puso en riesgo a los que más amaba. Y te quiero decir una verdad. Su historia, aunque hace ya 3.000, 3.500 años atrás,
Es una situación que se sigue repitiendo hoy, no solo en los creyentes, no solo en los incrédulos o en nuestros amigos no creyentes, sino que sobre todo en los creyentes se repite. Gente buena, gente con fe, gente que ama a Dios de corazón, pero que vive la misma crisis. Una crisis financiera terrible. Una crisis que definitivamente golpea duro. Señoras y señores, las finanzas se ha comprobado que tienen la capacidad de afectar nuestro estado de ánimo como casi ninguna otra cosa la afecta. O nos puede hacer muy feliz cuando nos entra ese dinerito extra, o nos puede poner muy tristes, muy depresivos, o nos puede causar la división o la situación más terrible en nuestra mente y en nuestro corazón, la depresión más terrible cuando hay situación difícil en esta área. ¿Saben? Yo conocí parejas que se separaron por una crisis financiera. Las crisis financieras y el descontrol en el dinero hace que la familia se divorcie, hace que la gente se quite la vida. No hace mucho, hablando con unos amigos del centro de aquí de Bogotá que trabajan en algunos negocios, escuchaba la lamentable historia de un muchacho que se endeudó hasta más no poder y la solución fue tirarse de un rascacielo allá en Brasil y quitarse la vida. La gente se quita la vida por eso. La gente está entrando en depresión y está entrando incluso en insomnio y en sentirse esclava y está perdiendo la paz. Pero lo más grave, las crisis y el descontrol en el dinero, una mala relación con el dinero, hasta trae enfermedad en la gente. Enfermedades físicas. Es una realidad palpable, señoras y señores, porque estresa, preocupa, deprime y tiene la capacidad de impregnar todas las áreas de la vida. ¿Sabes? A veces cuando uno está pasando una crisis financiera dura, hay cuentas por pagar y no hay con qué. Hasta cuando uno va a adorar a Dios, adora incómodo. Porque tiene hasta la capacidad de afectar su oración y su vida espiritual. Es un tema serio, señoras y señores. Es un tema que merece por lo menos 1 o 2 domingos al año de que se hable de esto. Es un tema que me parece oportuno mencionarte porque te tengo que decir que como pastor, que ofrece ayuda espiritual o moral o consejería a muchas personas, te tengo que decir que uno de los problemas más recurrentes por lo que la gente está mal es por el tema de las finanzas. Es una circunstancia que preocupa. A veces el sentirse en el incierto, en haber adquirido obligaciones que ahora no sé cómo pagarlas, cómo manejarlas. El esposo de la viuda del aceite, del Señor que te comencé a hablar, nos demuestra que se puede ser espiritual, pero tener problemas financieros. Y puede ser buen hijo de Dios. Y puede ser una persona que ame al Señor, que ayude, que vigile. Puede ser una persona que de verdad, esto no lo digo con sarcasmo, estoy hablando en serio, que ames al Señor con todo tu corazón, pero que tengas una mala relación o un mal manejo de lo que se llama o se considera recursos y finanzas. Señoras y señores, hoy pretendo hablarte de esto, de las finanzas, de la economía, de nuestra relación con el dinero, porque es un tema importante para tocar. Porque si está causando tanto daño, que sé que te lo ha causado, dígame quién no aquí ha tenido una crisis por el tema económico. ¡Todos! Dejémonos de mentiras, es la verdad. No conozco ninguna persona en el mundo, o yo por lo menos no conozco la primera que me diga, no, yo con ese tema, yo relajaba desde que era así. No le creo. No le creo. Yo creo firmemente de que a la mayoría nos ha tocado. Es más, yo creo que una crisis mancomunada es esa, que nos roba la paz a todos. Por eso creo que es necesario. Pero te tengo que decir algo. Yo necesito que me prestes los oídos para lo que te tengo que decir. Y yo antes de entrar en el tema tengo que hacer una aclaración. Los que me conocen, los que llevan hace años viniendo a la iglesia, saben que yo casi no toco este tema. Que yo poco predico acerca de esto. Y es por varias razones. Yo no predico de esto porque lamentablemente, y me sesgué, y yo creo que el Espíritu Santo lo creo, estoy seguro que me reabrió mi corazón y digo, hay que desempolvar ese mensaje, hay que darlo, aunque haya mala fama de eso. Hay gente que odia la relación entre finanzas y fe, porque es cierto, hay muchas congregaciones y pastores y predicadores que le hicieron daño a la gente en el tema del dinero, en el tema de las finanzas, pidiéndoles más de lo que se debería dar. Ya con fines lucrativos y avaros, hay que decirlo. Hay gente que le ha hecho mucho daño a la iglesia de Cristo en el tema del dinero. Es más, yo conozco gente que nunca más volvió a visitar una iglesia porque se sintieron estafados por el pastor en el que vivían, porque les quitaron la plata. Y yo te quiero decir algo, lo que te voy a decir a continuación, para lo cual le pido a todos que estemos
súper concentrados, con el menor ruido posible, para poder entender esto. Yo te quiero decir que la persona que está aquí al frente, lo que te va a decir, no te lo va a decir para manipularte y porque ahorita al final voy a recoger una ofrenda. La ofrenda ya la recogimos. Yo lo que pretendo decirte no es para desangrarte el bolsillo. Yo no pretendo con esto decirte al final, por eso, hermano, venga, impacte. Por eso traigo una ofrenda al altar. No. Esto es con el desinterés acerca de tu dinero. Yo no quiero eso, y mucho menos Dios. Pero sí necesito aclararte y decirte algunos principios importantes que tú como hijo de Dios necesitas saber acerca de esto y que están en la Biblia. Y aunque hay gente que ha manipulado, que ha dañado la fe, que han hecho de la fe un mercader, que es cierto, pues el tema del dinero sigue estando en la Biblia. Sigue estando allí. Y por eso necesitamos hablar de este tema. ¿Alguien me está entendiendo lo que quiero decir? Amén. Por esa razón, en esta hora, yo pretendo ser muy claro con lo que te quiero hablar. Además, que yo como persona tengo la autoridad y tengo el derecho de hablar de esto. ¿Por qué? Porque soy de las personas que más siembran. Porque soy de las personas de las que más da. Y esto no lo digo con orgullo para que tú digas, oye, pastor, ¿verdad? No. Te lo digo porque tengo la autoridad para hacerlo. Te lo digo porque estoy a cargo de llevar este barco y porque la Biblia también me enseña que necesito hablarte de este tema. ¿Estamos listos entonces para esto? ¿Listo? Habiendo hecho esa salvedad y habiendo hecho esa claridad, quiero comenzar metiéndole mano a este tema hablándote de dos principios principales. El primero, todos los que estamos aquí necesitamos recursos. Todos los que estamos aquí necesitamos dinero, es una realidad. Necesitamos dinero para pagar el arriendo, para pagar los servicios, para mercar, necesitamos para comer, necesitamos para mandar a nuestros hijos al colegio, para estudiar, necesitamos recursos, es una realidad y Dios no es ajeno a eso y Dios no tiene problema con eso y Dios definitivamente quiere darte porque es un Padre que ama. ¿Estamos de acuerdo con eso? Dios tiene una provisión material para ti también. No sé en qué momento nosotros desligamos lo material de lo espiritual, pero en la Biblia lo material está intrínseco en lo espiritual. Y Dios definitivamente quiere, y esta palabra es otra palabra que causa a veces angustia, pero que es bíblica. Dios te quiere prosperar. Yo sé que hace unos años se eliminó como tal y se le dio duro al tema de la teología de la prosperidad, cosa que yo también condeno. En el tema exorbitante, distorsionado, en pedirte más de lo que la Biblia dice, en desangrar tu bolsillo, en hacer pactos que el único que hace pactos es Dios con nosotros, en decirte, da algo para que Dios te haga un milagro. Eso es mentira, eso es falso, condenamos eso. Esa es la teología de la prosperidad. Pero Dios no tiene problema con la palabra prosperidad porque aparece más de 60 veces en el Antiguo Testamento. Dios le dijo a Josué que lo iba a prosperar, Dios le dijo a Isaac que lo iba a prosperar, Dios prosperó a Abraham, le dijo que lo iba a prosperar, Dios prosperó al varón del Salmo 1 y aquel que practica la palabra conforme al Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, que no se sentó en silla de escarnecedores, pero también será como árbol plantado junto a aguas de corriente, que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Es una palabra bíblica, es una palabra con la que Dios no tiene problema. Que haya gente que la haya distorsionado es cierto, pero yo no quiero que tengas problema con la prosperidad porque la Biblia habla de eso dentro de lo sano. Dios te quiere prosperar y yo quiero que tú tengas claro eso dentro del buen sentido, dentro de lo que es correcto, dentro de lo que es bíblico. Y obviamente allí también van los recursos materiales. Segundo principio, Dios definitivamente usa los recursos, el dinero, los recursos económicos, las finanzas, las usa para financiar y para ejecutar sus proyectos. Definitivamente Dios usa gente. Las fotos que te mostré de gente entregando mercados o ropa, alguien se tuvo que meter la mano en el bolsillo para dar eso. Dios usa gente así. Dios definitivamente usa los recursos para bendecir. Usa los recursos para que podamos tener un lugar donde venir a reunirnos. Dios usa los recursos para que podamos comprar las cosas que considerablemente necesitamos. Dios usa los recursos para enviarte a ese lugar, a que prediques o a que hagas o a que trabajes. Definitivamente Dios no es ajeno a esa realidad. Ahora, el propósito de Dios con darle a alguien es definitivamente compartir y bendecir. Es que definitivamente sus proyectos y sus planes se llevan a cabo. Dios no necesita recursos, pero su iglesia en la tierra sí necesita. Es una realidad que no podemos negar y que es cierta. Teniendo en cuenta esos dos principios,
entonces me preparo para decirte. ¿Estás preparado? Si creemos que esas dos cosas son ciertas, entonces Dios está interesado en algo. En cómo administras lo que se te entrega. En eso está interesado Dios. Para Dios nunca el problema ha sido los recursos. Para Dios nunca el problema ha sido que quiere que seas pobre o que quiere que seas rico. Dios quiere que tengas provisión. ¿Estamos de acuerdo con eso? Quiere prosperar. ¿Estamos de acuerdo? Quiere usar los recursos, entregarlos a la gente para financiar sus propósitos y proyectos. Estamos de acuerdo con eso, para ejecutarlos. Entonces, por esa razón, quiere que administres bien lo que se te entrega. Quiere que administres bien lo que tienes en tus manos. A esto la Biblia le llama mayordomía. Y una buena administración por lo menos soluciona dos problemas de entrada. Evitamos crisis financiera y en segundo lugar podemos usarlo bien para lo que Dios quiere entonces que los usemos. Yo, a continuación por eso, quiero centrar este mensaje en eso, en hablarte acerca de los principios que implica ser un buen administrador de los recursos. Porque todos los que estamos aquí, algo Dios nos da en las manos. Y cuando hablo de recursos estoy hablando de manera transversal: dinero, cosas materiales, ropa, etc. Lo que sea que tú consideres que es provisión de parte del Señor. Pero yo creo que algo que le está afectando mucho a la iglesia y que casi no somos nosotros, somos buenos para orar pero malos para administrar. Y por esa razón es que nos va como nos va. Entonces, como en la Biblia tenemos los recursos, tenemos los principios y tenemos grandes administradores que nos hablan, por eso yo hoy desde la Biblia pretendo hablarte qué implica ser un buen administrador. ¿Estás listo para eso? Amén. ¿Seguro? Amén. Muy bien. Ayúdenme al que está a un lado de la vida dormida. Entonces, si tú entiendes lo que yo a continuación te voy a dar, estoy seguro que gran parte de las crisis financieras que tenemos se van a solucionar. Te lo aseguro. Te lo aseguro porque es bíblico. Te lo aseguro porque lo he experimentado. Te lo aseguro porque mucha gente también lo ha experimentado. ¿Qué implica ser un buen administrador? Aquí voy. Primero, implica usar bien los recursos. Eso implica. Y para eso, quiero usar a un gran administrador de la Biblia que nos da sopa y seco acerca de eso. Señoras y señores, José. Yo he hablado mucho de José, he predicado mucho acerca de él. Pero estaba hace rato que hablaba acerca de lo buen administrador que es él y de los secretos que tenía para que los podamos entonces poner en práctica. Escucha esto, usarlo. Todos conocemos de alguna manera la historia de José. Un chico joven que lo vendieron sus hermanos, que por cosas de la vida, que no voy a centrar en eso, llegó a Egipto siendo un esclavo. La Biblia dice que lo pusieron a administrar una casa de Potifar, que lo compró por esclavo, por cierto. Y la Biblia dice que en su primer trabajo de esclavo administrando le fue tan bien que todos reconocían que Dios estaba con él y además no solo hizo prosperar lo que él hacía, sino a otros, porque Potifar era bendecido gracias a la administración de Dios. En segundo lugar, por una injusticia de una señora calenturienta, lo metieron a la cárcel. Y la Biblia dice que en la cárcel, el carcelero, el jefe de la cárcel, lo puso a administrar la cárcel y además dice que Dios estaba con él y administró también la cárcel, que es el único versículo de la Biblia que dice que una cárcel era próspera. ¿Se imagina una cárcel próspera? Pone atrás, ¿no? Próspera. Había algo en José, había un don, emanaba algo. Además de eso, luego de unos años aquí pasando ciertas situaciones de formación y demás, la Biblia dice que por ahí el faraón se tragó unos frijoles una noche y soñó con 7 vacas flacas, 7 gordas. Y la Biblia dice que sacaron a José por recomendación, él interpreta el sueño y le dice al faraón, significa de parte del Señor, los sueños no son míos, que vendrán 7 años de abundancia, luego 7 de escasez y va a venir una crisis financiera. Entonces José se atrevió a dar una solución como buen administrador. La interpretación de la solución, o la solución más bien, no estaba en el sueño, fue cosa de José. Solo Dios mostró la abundancia y la escasez. La estrategia la tenía ¿quién? José, que era un buen administrador. Y le dijo así al faraón: yo te voy a recomendar algo, que te consigas un hombre inteligente y sabio, estoy leyendo Génesis 41:33, y lo pongas a cargo de toda la tierra de Egipto. Después el faraón
deberán nombrar supervisores a fin de que almacenen una quinta parte de toda la cosecha de estos 7 años y que haga que ellos reúnan toda la producción y la almacenen en los graneros del faraón. Estoy parafraseando y leyendo rápido. Almacenen ese grano y lo vigilen para que haya alimento en la ciudad. De esa manera habrá suficiente para comer cuando lleguen los 7 años de hambre. De lo contrario, el hambre destruirá la tierra. La Biblia dice luego más adelante que al faraón le pareció magnífica la sugerencia y le dijo a los funcionarios y les dijo: ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Así que el faraón le dijo a José: como Dios te ha revelado el significado de los sueños, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de Egipto. Y lo puso a administrar. Quiero que pienses en esto. Usar bien es el principio. Dios, sentado en su trono, tenía un plan maravilloso. La Biblia dice que el hambre fue sobre toda la tierra. No podemos decir que en toda la tierra del mundo, pero por lo menos en sí toda la tierra conocida de aquella época, tanto que llegó hasta Canaán. Las naciones venían a comer de lo que Egipto vendía. ¿Quién tenía el plan orquestado desde la eternidad? Dios. Pero para Dios poder alimentar a todo el mundo necesitaba una persona que usara bien los recursos que iban a haber por 7 años. Para poder llevar a cabo su plan, Dios necesitaba un loco que administrara bien. Te quiero preguntar esto: ¿qué hubiese pasado si Dios elige a alguien que se gasta más de lo que gana? ¿Qué pasa en los 7 años de escasez? Y aquí no hay, podríamos decir, nada espiritual. Estamos hablando de una persona sensata, inteligente, que particularmente eso reconocen de José. Una persona que sabe cómo administrar los recursos. Y particularmente Dios tenía un plan con José para que la crisis financiera no tocara las puertas y para que la gente pudiese ser bendecida. Entonces Dios se valió de una persona que fuese obediente en el área de los recursos. José no solo era fiel, sino que propuso una solución como un buen administrador. Te voy a decir algo más. Dios quiere usar gente que administre bien, que use bien lo que se le da, porque los recursos en nuestras manos son una prueba. Yo quiero que usted entienda lo que le voy a decir. Todo recurso que llega a tus manos, tú pasas por una prueba. Que Dios te entregue dinero, que Dios te entregue cosas, es probarte. Y estás en la prueba o de usar bien o de derrochar y malgastar y dañar el propósito que Dios tenga con eso. ¿Qué pasa si José, después de 2 o 3 años, dice: no, ya tenemos mucho trigo, eso comencemos a regalarlo, a venderlo, a botarlo por ahí? ¿Qué hubiese pasado si este administrador hubiese sido negligente? Seguramente para los 7 años no hubiese habido suficiente. Escúchame, así que Dios prueba a la gente con entregarle recursos. Toda persona en el mundo necesita pasar la prueba y ser hallada fiel en la plata. Toda persona necesita ser hallada fiel en los recursos que entrega. Pero aquí voy con lo más pesado. ¿Está listo? El que tengo Dios para ver que hoy descubro conocer que una persona que no sabe administrar bien los recursos no está lista para ser gobernador de Egipto. Estoy diciendo que el destino y la asignación que Dios tiene para ti y el lugar que te tiene dependerá si eres un buen administrador o no. Si no administras bien, llegar a donde Dios te quiere poner está lejos, porque Dios no te va a hacer el daño de darte recursos que no vas a saber administrar. ¿Alguien está entendiendo lo que quiero decir? ¿Por qué razón, pastor? Sencillo, porque el propósito de Dios contigo implica dotarte de cosas, implica darte recursos en las manos. No creas que el propósito de Dios es meramente espiritual, sacando o desencasillando lo material. Si Dios le habla a alguien de un propósito, te lo pongo con José. Que José se convirtiera en gobernador de Egipto, ¿acaso no implicaba entregarle recursos? ¡Claro! El cuidado de todo un país, trigo como usted no tiene idea y recursos inimaginables. Este hombre se volvió rico de la noche a la mañana. La pregunta es: ¿qué pasa si este cabezón llega a tener tanto poder, tanta asignación, sin ser un buen administrador? ¿Qué hubiese pasado? Te estoy diciendo la razón por la cual muchos no tienen la empresa, no tienen todavía lo que tanto le han pedido a Dios. No es que Dios se haya demorado. ¿Sabes qué puede ser?
que no eres un buen administrador hoy con lo poco, ¿cómo Dios te va a poner en lo mucho? Te podría hacer un grave daño. La pregunta es, ¿cómo llamar a malos administradores si hay recursos que administrar? ¿Cómo llamar a un mal administrador, a José mal administrador, si que el mundo comiera dependería de él? ¿Cómo llamar a un mal administrador? ¿Usted me está entendiendo? ¿De verdad? O sea, Canaán, la familia de él, los hermanos y el papá hubiesen muerto de hambre si José hubiese sido un mal administrador. Todos, gracias por decirlo, todo el mundo hubiese muerto. Esto no hablaba solo de espiritualidad, sino de administrar bien. Por eso, todo recurso que tengas pasará por la buena o por la mala administración. Estás en una prueba cuando Dios te entrega un peso. Estás en una prueba que hablará si vas a administrar bien o vas a derrochar. Ahora me voy a meter más en escándalos. Para el Señor Jesucristo, el que es infiel en lo poco, va a ser infiel en lo mucho. No creas que tú puedes jugársela a Dios diciéndole, Señor, cuando tenga te doy. No. Jesucristo dice en Lucas 16:10 que el que es infiel en lo poco, en lo mucho lo va a hacer. Señor, yo no doy el diezmo porque es que yo solo gano 100,000. No creas que lo vas a dar cuando ganes 10 millones. No lo vas a hacer. Bueno, lo hace. Eso es lo que dice la Biblia. Bueno, voy a leerlo para no medir susceptibilidades. Lucas 16:10. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes, pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, con el papel moneda, con la moto, con el carro, si tú no eres fiel con lo mundano, ¿quién cree que te va a confiar las verdaderas riquezas del cielo? Por eso es que se detienen vidas, señoras y señores, por malos administradores. Yo creo que hay pastores muy buenos espirituales. No tienen una iglesia más grande y Dios no les ha dado más porque administran mal. Se detienen vidas cuando se es mal administrador. Se detienen propósitos por no estar listos para administrarlo mucho. Y esto es más espiritual de lo que nos imaginamos. Alcanzar el propósito tiene que ver con administrar bien. Lo diré otra vez. Alcanzar el propósito de la vida tiene que ver con saber administrar bien. ¿Cómo Dios le hubiese o le va a causar daño a alguien que ama entregándole mucho si no sabe administrar? Escúchame, administrar bien las cosas materiales, según Jesucristo y según este texto que acabo de leer en Lucas 16, habla de madurez espiritual. Jesús está diciendo que a través o de la forma que una persona administra lo material se sabe cómo es espiritualmente. Eso está diciéndolo Jesús en el pasaje. Y voy a meter más en escándalos. ¿Sabes qué sigue diciendo Jesús después? En el versículo 12 dice, y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Y aquí me voy a meter en problemas. Usted que le trabaja a otro, ¿usted cómo trabaja para otros? Porque José pasó esta prueba de la administración de los recursos. Siempre Dios, lo dije en un mensaje, entrega cosas ajenas para mirarte. Dios siempre te entrega cosas pequeñas, lo de otro, y se sienta a observar. A ver si te entrega lo propio. Por eso a mí me gustaría preguntarte en esta hora, ¿tú eres fiel administrando lo que te entregaron en tu trabajo, que por cierto no es tuyo? ¿Tú cómo administras y cómo le trabajas a otras personas? ¿Eres de los que entra tarde por ese miserable sueldo? ¿Por qué voy a ser fiel? Te tengo que decir que la Biblia dice en Colosenses 3, siervos, obedeced en todo vuestros amos terrenales, no sirviéndolos al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino de corazón sincero. Y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor, de corazón y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Sabes qué dice este texto? Está diciendo que uno no sirve a Dios sobre la iglesia, uno sirve donde trabaja. Y mi trabajo es un servicio. ¿Y sabes por qué Dios te dice que a Él lo sirves cuando estás sirviendo a otros? ¿Sabes por qué dice eso? Porque la recompensa viene es de Él. Entonces, si Él es el que te recompensa, aunque le estés trabajando al inconverso, ¿cómo le sirves al inconverso?
Buena pregunta que se me viene ahora. ¿Tú cómo le sirves a los que no son como tú? ¿Cómo le sirves a los que no son como tú? Es que son mundanos, por eso los trato así. Papi, Dios se sienta a mirarte y de eso dependerá si te entrega lo propio. Eso es lo que está diciendo el texto bíblico. Por eso nosotros servimos en el lugar donde estamos. Ahora, te quiero poner este ejemplo. Dios en su reino, ¿cómo llamaría a servir a alguien que es injusto o que es mal trabajador en lo terrenal? Eso es como usted tener una empresa de empanadas y usted necesita un empleado y de pronto las de la empanada del frente, la empresa del frente, echó un empleado porque era perezoso, porque llegaba tarde, porque dejaba de quemar las empanadas, y usted lo contrataría con esos antecedentes. Dios, ¿por qué contrataría a un mal trabajador que trabaja mal en el mundo? ¿Por qué lo contrataría para su reino, que es el más importante? ¿Por qué lo contrataría? ¿Por qué le entregaría algo tan especial? Si no fue bueno con lo injusto, entonces no va a ser bueno con lo justo. Usted y yo podemos servir a otros que no son como nosotros y Dios está sentado viendo la actitud, la fidelidad y viendo tu honestidad. Señoras y señores, no se te olvide que tu trabajo es una prueba para entregarte lo mejor. Yo sé que este mensaje no va a causar muchos amenes y eso que no he entrado en líos todavía. Esto es prueba de que Dios nos observa a ver cómo lo representamos en el lugar donde estamos. Pero hay algo más. José era prosperado. Trabajó para Potifar, trabajó para inconversos, incrédulos, idólatras, para Potifar, para el carcelero y para el faraón. ¿Y saben qué reconocían esta gente? Reconocían que Dios estaba con ellos. ¿Quiénes fueron los que dijeron que Dios estaba con ellos? Ellos, inconversos. La pregunta es, ¿tu jefe malacaroso, endemoniado, reconoce que Dios está contigo? ¿Sabes? El Señor estaba con José en todo. Dios le había dado su favor. Era obvio en José que el Señor estaba con él. El Señor lo prosperaba por eso. La clave era que el Señor lo acompañaba. Y hasta en la cárcel podemos ser prósperos. Por eso la prosperidad, pastor, es tan fácil decirlo usted teniendo moto propia. Es tan fácil decirlo usted que vive allá en lo propio. Es tan fácil usted que ya consiguió, usted que tiene, o es tan fácil la gente, papi, le presento a alguien que me prosperó en la cárcel. Dígame qué sueldo tenía José. A José lo motivaba a ser fiel a Dios y practicar los principios financieros. El dinero, era esclavo, no tenía ni sueldo, ni futuro, ni oportunidad. Y aún así, era fiel. ¿Tú qué crees que lo sacó de la cárcel? ¿La recomendación de Jope? La fidelidad al Señor. Por eso, ni siquiera una circunstancia injusta impide que seas prosperado. Porque ¿por qué José estaba en la cárcel? ¿Por justo? Era justo que estuviera encarcelado, era injusto y allí era prosperado. La prosperidad no tiene que ver, con injusticias. Es que me pagan poquito. Gente que se vive quejando y maldiciendo la provisión de Dios. Es que son malos conmigo. Gente que no dura en trabajos. No, el problema no son los jefes ni la empresa. Eres tú, tu actitud. Es tu forma de ser. De verdad que el mundo no está en contra tuya. Hay gente que piensa que el mundo está en contra, que todo el mundo se puso de acuerdo para hacer la vida imposible. No es cierto. Eres tú, es tu actitud, es tu forma de ver la vida. Este señor era esclavo, no tenía sueldo, no tenía futuro, no tenía salario, no tenía oportunidad y fue fiel a Dios. Y te recuerdo que fue gobernador de Egipto. Y administró bien y usó bien. Ahora, la historia de José está en la Biblia porque está al alcance de nosotros. Porque yo también puedo vivir eso. Porque Dios también quiere que tú vivas eso. Primer principio de un buen administrador: usa bien. Usa bien los recursos. Úsalos bien para lo que son. Segundo principio. Ahora sí me voy a meter en líos. Segundo principio. El segundo principio, o lo segundo que implica ser un buen administrador, no solo es usar bien los recursos, sino tener claras las prioridades. Hay una historia de una viejita. Yo digo que es una viejita porque me parece que es una viejita, pero es una Biblia. En Marcos 12:41.
Y la Biblia, parafraseando el texto, si ya lo puede ir colocando allí, del 41 al 44. Dice la Biblia, por lo menos expliquemos el 41, porque el 41 es una perla que necesito sacarme de ese tiempo. Jesús se sentó cerca de la casa de las ofrendas. La pregunta es, ¿por qué Jesús elegiría ese lugar y no eligió otro? ¿A dónde se sentó? ¿Cerca de dónde? ¿Y qué se puso a hacer Jesús? Observar. A observar que mientras la gente depositaba su ¿qué? Su dinero, dice esta versión. Y yo creo que esa función la sigue haciendo Jesús. Yo dije que me iba a meter en problemas. El Señor no está interesado en mi dinero. ¿Qué? Yo creo que Jesús sigue haciendo esto. Se sienta a observar y se sentó en un lugar que él necesitaba sentarse. Se sentó a observar cómo la gente depositaba el dinero. Pero entonces el texto dice que estando allí se sacó una viejita. Yo digo que era una viejita, pero era una viuda. Dice la Biblia que era pobre y echó 2 monedas. Y dice la Biblia que en el momento en que Jesús vio que esta señora estaba haciendo esto, llamó a los 12 parceros. Le dijo: venga muchachos, venga. Y los chicos corrieron. ¿Qué pasó, Señor Jesús? ¿Qué pasó? Y dije: miren eso que está pasando ahí. Jesús vio la oportunidad, como suele hacerlo, para dar una lección inesperada. Y le dice: mire, esta mujer dio más que todo eso. Todos han echado lo que les sobra. Imagínense el discernimiento de Jesús para saber que la gente estaba echando lo que les sobraba. ¿Qué estaba mirando Jesús? ¿El dinero o el corazón? El corazón. Yo no creo que Jesús le haya preguntado acá: ¿estás echando lo que te sobra? ¿Estás echando lo que... Jesús es Dios. Tenía discernimiento. Y le dijo a los chicos: miren, ella echó todo lo que tenía. Ella echó más que todo el mundo. ¿Qué ofrenda? Y esta viejita, no nos sabemos el nombre, pero pasó la historia. Y hoy predicamos y hablamos de ella por su ofrenda. ¿Sabes? Ahora, aquí voy. ¿Está listo con ser? Jesús se detuvo en lo que estaba haciendo la viuda porque no era la cantidad. Era cómo administraba la plata que tenía. ¿Cuál era su prioridad? ¿Cuál era el primer rubro en su presupuesto? La señora viejita, pagar el arriendo, ya no cotiza pensión, entonces seguridad social ya no. Toca pagar los servicios, toca comprar comida para los burritos. Pero ¿cuál era el primer rubro de su presupuesto según lo que está haciendo? ¿Cómo administraba su dinero? ¿Cuál es la prioridad de esa señora? ¿Sabes? La ofrenda de la vida no habla simplemente de plata o de darle a Dios. Habla de administrar. De cómo se administra, de cuáles son las prioridades. Ahora, usted y yo vamos a ser probados por la manera en que manejamos los recursos de acuerdo a nuestras prioridades. Y le tengo otra perla para seguir metiendo en líos. ¿Sabes qué dijo Jesús hablando de dinero en el Sermón del Monte? Dijo así: porque donde está tu tesoro, está allí tu corazón, dijo el Señor Jesucristo. Por alguna razón, el Señor Jesucristo sabe que hay una ligadura entre corazón y plata. Hay una ligadura entre tesoro, riqueza y corazón. Quiero hacer énfasis de que el Señor no estaba interesado en el dinero. ¿Estaba interesado en qué? En el corazón. Él mira el corazón para ver si le pertenece a Él y para saber si realmente está sentado en el trono del corazón. Ahora, ¿cuál es la evidencia más clara, o una de las evidencias más claras, que para el Señor realmente Él está sentado en tu corazón? No por las oraciones que haces ni por lo que dices, sino por cómo administras las cosas materiales. Cuando la señora viuda sacaba lo primero, dijo: yo no dudo de que esta señora ama al Señor y está sentado en su corazón. Amigos, no se trata de plata. Bueno, y te digo, yo no te estoy diciendo esto para manipularte ahorita, sacarte una ofrenda. Te estoy diciendo lo que la Biblia dice y enseña. Te estoy hablando de lo que es prioridad cuando se trata de ser un buen administrador, porque Él mira el corazón para ver si le pertenece. Y como administradores se revelará dónde está el corazón cuando administramos lo material. Ahora, revisar el corazón a través de cómo administramos evalúa qué tan madura es una persona en fe, en espiritualidad. Por eso, como la Biblia administraba,
demostraba a quién amaba más. Porque como dijo alguien, se puede dar sin amar. Yo tengo una imagen aquí que nunca se me olvidará de un chico del colegio cuando yo estudiaba, que tenía posibilidades. Su mamá trabajaba en un muy buen puesto en el banco y lo tenía viviendo muy bien el chico. Y el chico llevaba mucho dinero para gastar en onces, en todo. Y recuerdo un amigo que, por cierto, hace unos meses perdió una pierna en un accidente. Y ese amigo que perdió la pierna en ese accidente de moto creció con su abuela en esa época y era muy pobre, tenía bajos recursos, pobre. Y yo recuerdo cómo este personaje que tenía lo humillaba con el dinero y le tiraba billetes de 5.000 así, se los tiraba en la cara. Y decía, recógelos. Se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. El que ama da. El que ama da. ¿O no? No se puede. Ahora, ¿qué ocupa el primer lugar en nuestro corazón? Dios, el trabajo, como administramos, se va a saber qué ocupa el primer lugar. Nosotros ¿controlamos los recursos materiales o la verdad es que ellos nos controlan y nos manipulan? Yo tengo que decirlo a la altura de este mensaje. Hay gente que a veces, no digo que todo el mundo, hago la claridad, vuelvo y lo repito para que quede en el video, no todo el mundo. Pero hay unos amigos queridos que por administrar mal los recursos que Dios les ha dado se metieron en deudas que no están pudiendo pagar y por eso dejaron de venir un domingo a congregarse porque les toca trabajar un domingo. Entonces Dios tuvo que salir sacrificado por una mala administración. No digo que todo el mundo, pero sí gran parte de las personas les pasa eso. ¿Por qué Dios tiene que pagar los platos rotos de nuestra mala administración? Cuando no hay prioridades. Ahora, te voy a decir algo más. Para ser un buen administrador y para no tener crisis financiera, hay que obedecer. De alguna manera en la Biblia, la obediencia a Dios está ligada al buen administrador. No se puede administrar bien si no se obedece al Señor, porque la obediencia bendice. ¿Sabes qué dice Isaías 1:19? Dice, si tan solo me obedecen, tendrán comida y abundancia. ¿Sabes también qué dice Deuteronomio 11? Dice, escuchen bien, hoy te voy a elegir entre dos caminos, coloco delante de ti el bien y el mal. Elige, de ti depende que escojas. Si me obedeces, te bendeciré, de acuerdo a los mandatos que el Señor te ha entregado. Si no, te maldeciré. Yo quiero hacer una claridad a la altura de este mensaje. Yo aquí no estoy hablando de salvación, la salvación no entra aquí. Estoy hablando de cosas materiales. La salvación ni siquiera es por obediencia y después hablamos de eso aquí. Cuando se trata de prosperidad financiera, sí hay que obedecer ciertos principios y mandatos de la palabra. La salvación es por gracia del Señor, pero el Señor a usted y a mí nos dio libre albedrío, que es la capacidad de obedecerlo o de no obedecerlo. Depende de nosotros entonces si elegimos la bendición o elegimos otra cosa. Pero depende de que tú obedezcas. La Biblia nos enfatiza mucho acerca de la doctrina de la obediencia y de todas las bendiciones que vienen. Como pasa en lo cotidiano. Yo no conozco el primer padre, o tendría que ser un muy mal padre, si bendice a su hijo o le da el regalo que el hijo le pidió portándose mal, tirándose el año. Eso pasa hasta en la cotidianidad. La obediencia es algo que uno entiende. ¿Sabes qué dice también Job? Job dice, si escuchas y obedeces a Dios, serán bendecidos con prosperidad por el resto de su vida. La obediencia indica si mi corazón le pertenece a Dios o no le pertenece. Indica que somos fieles en lo que nos ha puesto en las manos o en lo que nos ha dado. Ahora vamos a meter más líos. Estoy hablando de prioridades. Un buen administrador tiene claras las prioridades. ¿Sabes qué dice Proverbios 3:9? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y dice el texto, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Te quiero hablar ahora de esto. ¿Cuál era la prioridad de la pobre viejecita? Honrar a Dios. Honrarlo, darle a Dios lo primero. El texto habla de primicias, ¿no? Dice, con las primicias de todos tus frutos. Yo quiero hacer una salvedad. No se trata de plata, se trata de mostrarle a Dios el principio de que Él es primero para mí. Es más, te aseguro que tú le estás dando la primicia a Dios hoy. ¿Sabes por qué? Le estás dando la primicia a Dios porque estás usando el primer día de la semana, las primeras horas del día para sacarle tiempo a Él. Le estás dándole la primicia. No lo dudes. Que no lo dudes.
Eso es primicia. Primicia es lo primero. Primicia en la Biblia no tiene que ver con plata, no tiene que ver con dinero, con oro. No tiene que ver con quitarte lo primero que tengo. Tiene que ver con reflejarle a Dios un principio que le demuestra a Él que Él es primero. Aquí voy para meter más en Dios. El diezmo. Diezmar es sencillo, es el 10%. Pero, escúcheme, el diezmo habla es de prioridades. Dios siempre ha estado interesado en lo primero, como cualquier enamorado. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el diezmo no es lo primero que tú sacas para el Señor, cuando Él te da los recursos que te da, entonces mejor no lo saques. ¿De verdad? Si no es lo primero, ¿sabes por qué? Porque se daña la clave del diezmo y se daña el principio. Dios siempre estuvo interesado en lo primero. Cuando el pueblo estuvo en Egipto, Dios le dijo, los primogénitos son míos y los van a reemplazar con el primer cordero de las ovejas. Dios estableció la fiesta de las primicias. Dijo, no tendrás otro Dios, sino yo seré primero. Las primeras cosechas serán mías, vendrán al tabernáculo. No se trataba de frutas, no se trataba de dinero, se trataba de acentuar un principio, la prioridad. Y cuando uno saca primero el diezmo, está diciendo que es primero en su corazón. ¿Por qué Dios no dijo? Dios pudo haber dicho, tráigame algún cordero, puede ser el cuarto o el quinto que haya parido la oveja. No. Él dijo, ¿cuál? ¿Se trataba de cordero? No, se trataba de prioridad. Por eso yo te digo de verdad esto. Te lo digo, si tu diezmo no es lo primero que tú sacas, mejor no saques nada. Mejor gástatelo en otra cosa. Si vas a dar algo, ¿sabes por qué? Porque se dañó el principio. Se dañó lo que realmente representa. Se dañó lo que realmente Dios quiso establecer con colocarnos esto. Por esa razón, querido amigo, si para lo espiritual Dios es primero, ¿por qué para lo material no? Si para lo espiritual nosotros, primicia es levantarme en la mañana y lo primero que voy a hacer es ¿qué? Orar, o adorar el nombre de Dios, o invocar su nombre. Por eso el diezmo es primero. Lo que se saca no es de lo que sobre. Nunca Dios ha negociado a Él, si sobra yo te doy. Jamás. Dios no entiende eso, se lo aseguro. Padre, mira, tú sabes que yo lo tengo y yo te voy a dar si sobra. Mi hermano, si Dios coloca un recurso en tus manos, estamos hablando de una persona que oró y le pidió a Dios. Por eso el diezmo es fuera de la ley siquiera. El diezmo no es obligatorio, el diezmo es para aquel que entiende por gratitud que va a devolver algo de lo que Dios le ha dado. Es eso. Por eso jamás en esta iglesia yo te voy a exigir y te voy a obligar y te voy a decir que debes darlo. Pues yo te enseño los principios porque me siento responsable de enseñártelos. Pero eso queda a tu consideración y a la consideración de tu corazón. Eso pasa hasta en el amor. ¿Será que uno a la esposa o al esposo o a los hijos le dice, miren, si me sobra tiempo, vamos a acabar? ¿Funciona así? Usted me hace el favor, yo recuerdo, hasta ¿qué no puedo decir? Sí, vamos a decir. Yo recuerdo alguna oportunidad hace años atrás, no pasa, pero hace años atrás, mi querido pastor, un hombre muy trabajador, nos decía, tenemos que venir mañana, tenemos que venir el lunes festivo a trabajar a 7 de la mañana. Y recuerdo como si fuera ayer, la pastora le dijo, no señor, usted nos prometió ir a piscina el lunes festivo, nos vamos a piscina con los pueblos. Y nosotros estábamos ahí trabajando con él y decimos, ni siquiera la esposa se aguanta que le den lo que sobra, porque Dios sí te tiene que aguantar que le den lo que sobra. Es la pregunta. Es la situación. A Dios no le interesa tu dinero, repito, le interesa es si eres primero. Tu fe, tu confianza, como la viuda estaba confiando. Por eso diezmar es un acto de fe. Por eso entregar algo a la iglesia en retribución al agradecimiento es fiel. Diezmar es una manera de reconocer que Dios es primero y no es un intercambio. Por eso yo jamás te voy a enseñar de que diezmes para cosechar bendiciones. Ese es un trueque ahí mal interpretado en la Biblia. Eso nunca funciona. Eso jamás funciona. Yo no le doy a Dios para que Él me dé doble. Si yo llevo mi diezmo, mi ofrenda es en gratitud, Señor, vengo a adorarte. De alguna manera reconocer lo bueno que has sido. Y te quiero reconocer algo a ti, Señor. Quiero bendecir tu obra con esto. No es un trueque.
No es para recibir, no es ni siquiera para pactar. Dios definitivamente con esto quiere probar el corazón, no sostener la iglesia. El diezmo no es para sostener la iglesia, es más, vamos a sacar una espina. Yo no vivo de tus diezmos, si lo quieres saber. Tengo mis negocios, invierto en negocios de amigos, vendo libros. ¿Qué no hago? Con mi padre trabajo, hago muchas cosas. Yo no vivo de tus diezmos, te lo aseguro. Y si te hablo de diezmar, no es para que me sostengas ni para que sostengas esto. Dios esto lo va a sostener. Si te hablo de diezmo, es porque hablamos de la prioridad de tu corazón, de lo que realmente Dios quiere mirar. Y yo quiero ser claro en esto. Por eso honrar a Dios con los bienes es estar y ser consciente de que vino de Dios, de que vino de Él, de que es algo por lo que usted y yo oramos. Y otra prioridad, esta me encanta, está un poquito en libros ahí. La prioridad del buen administrador es la espera. ¿Sabías tú que la Biblia dice que el que se enriquece rápido es malo? ¿Es malo enriquecerse rápido? La espera, ¿por qué? Porque la Biblia bendice el trabajo duro, la paciencia, tener temporadas de cohibirse de cosas porque no es el tiempo. ¿Sabías tú eso? ¿Sabías que la Biblia dice en Proverbios 13, la riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece, pero la que es fruto del arduo trabajo aumenta con el tiempo? En otra parte del Proverbio 28 la palabra dice, los ávaros tratan de hacerse ricos de la noche a la mañana, pero no se dan cuenta de que van directo a la pobreza. Y yo entendí esto, que no es ni con loterías, ni con apuestas, y mucho menos con multiniveles. Es trabajando duro. Yo te lo digo hoy como consejo. Si tú quieres ser un buen administrador y quieres prosperar, Dios te quiere prosperar, trabaja duro y espera. Que ya va a llegar el tiempo. Practica el ahorro. Sé paciente y piensa bien a la hora de comprar las cosas. Pastor, eso lo dice usted, porque trabaja y hace allí. Puede ahorrar. Mi hermano, el ahorro nunca es una posibilidad, el ahorro es una obligación que uno se coloca mismo. No ahorran los que les sobran, le ahorran los que priorizan. ¿Qué es diferente? ¿Alguien está entendiendo lo que quiero decir? Por eso, mi hermano, usted y yo necesitamos tener algo que se llama presupuesto. Y te voy a decir algo, no siempre es tiempo de comprar lo más caro o lo más actual. Si el teléfono sirve, ¿para qué le sirve? No siempre es tiempo de comprar. No siempre es tiempo de malgastar las cosas. A la hora de administrar bien, no se hace por sentir, se hace por razón. Es que siento que me lo merezco. Y te vas a poner a pagar un crédito con intereses altos que en el tiempo te vas a colgar. Cuando se trata de plata, no es por sentirse, es por razón, es por presupuesto, es por si mi posibilidad me da la posibilidad. Quiero decirte más, a la hora de administrar bien, tú tienes que hacer las prioridades. Y escúcheme, Dios si nos bendice, nos da recursos y debemos tener en cuenta nuestra posibilidad. Hoy la tenemos que tener en cuenta. Te voy a contar un testimonio rápido. Lo leí en un libro de un pastor que fue invitado o compartió con dos personitas en un restaurante y las personitas le preguntaron a él de cuántos miembros hay en la iglesia donde usted pastorea. Y él se le infló el ego. Su congregación era más o menos cierto, de 2,000 personas. Una congregación grande. Pero él se infló y le dijo, en mi iglesia existen más o menos 2,500, 2,800. Y entonces, él cuenta el testimonio en el libro y dice que al regresar a casa, cuando va de camino allá, el Espíritu Santo lo revela y dice, ¿por qué dijiste mentiras acerca del número de personas que asisten a la iglesia? ¿Acaso no crees que la iglesia que te he dado es suficiente? ¿No confías en mí? Entonces él cuenta en el libro que al otro día tuvo que volver a llamar a la pareja, citar a un restaurante y con vergüenza decirles la verdad, decirles, perdónenme, yo no sé por qué dije esto, por qué mentí, a la iglesia solo asisten 2,000 personas. Y la pareja toda, un momento penoso, ¿por qué no das explicaciones? No, es que me siento redarguido por Dios, no es ustedes, soy yo. Y me dio una gran enseñanza. Hay gente que tiene muy poco lo que Dios le da. No maldigas el recurso que Dios te da. No piensas que es poco. Mira la provisión de Dios como una bendición. Yo le dije a los del culto del miércoles que estadísticamente se comprobó, estadísticas mundiales, que si una persona tiene por lo menos 2 comidas al día,
y tiene agua fría para bañarse y un techo para vivir, se consideran millonarias. A raíz y estadísticas comparadas con personas de África y de otras partes del mundo que no tienen eso. Y si tú tienes agua caliente, estás dentro de los multimillonarios. ¿Seguro? No es chiste. Parece chiste, pero no es. Por eso usted y yo no podemos administrar mal. Es más, hay gente que le ha echado la culpa a Dios. Aló. Y al diablo incluso le echan la culpa de crisis financieras. Es que el diablo me está atacando, pastor. Y es un mal manejo administrativo que tuvo. No fue ni culpa de ninguno, fue por gastar más de la posibilidad. Dios no puede bendecir una mala construcción. ¿Cómo Dios va a bendecir cuando tú administras mal? ¿Cómo Dios puede bendecir? No hay forma. Ahora, presupuestar te dice cuánto es tu posibilidad para que entonces evites el estrés y la crisis. ¿Por qué quieres ir a comprar ese iPhone 17, esa sala, para tomarle fotos y subirlas al Facebook y que la gente mire? ¿Sabes de qué habla eso? Habla una persona traumada, una persona falta de identidad, una persona que tiene que estar mostrándole al mundo que tiene para sentir complacencia. Está hablando de que tienes problemas morales. No está hablando de que tienes plata. Está hablando de que tienes un problema de identidad gravísimo, hasta psicológico, de autoestima. Por esa razón, querido amigo, presupuestar te dice cuánto es tu posibilidad. José presupuestó, y gracias a que su presupuesto logró, la gente pudo comer 7 años, señoras y señores. Lo que te quiero decir es que cuidado con el orgullo y con los vacíos, con los traumas de la niñez, porque como nunca tuviste, ahora que tienes, te deshazaste. Por eso alguien dijo que los malos administradores se conocen cuando consiguen plata o se vuelven muy millonarios, que comienzan a comprar cosas que no necesitan. 10 carros, la colección del famoso reggaetonero de 10 Lamborghini en la casa. ¿Para qué? Para nada. ¿Sabes? Hay una filosofía muy antigua que dice, que yo la creo. Dice que el que rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Ese es el rico. Ese es el rico. Eso sí. El que menos necesita. La gente inteligente vive modestamente. Y la gente lo dice, es que es un tacaño. No es un tacaño, es un buen administrador. Usa lo que necesita. Ser ostentoso habla de una persona con problemas incluso internos. ¿Sabes qué dice la Biblia? En 1 Timoteo, Pablo a Timoteo le dice en el versículo 6, ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es la verdadera riqueza. Y le dice, después de todo, no trajimos nada cuando vinimos al mundo y tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que, si tenemos suficiente ropa y comida, estemos contentos. Amén. Mi hermano, no confundas lujo con necesidad. No lo confundas. No confundas esas dos cosas. Por eso, tú tienes que tener en cuenta que no puedes gastar en lo innecesario. Hay que aprender a decir que no. Es más, te voy a explicar. Yo recuerdo que cuando yo era niño siempre quise un carro, pero yo no, yo alguna vez lo tenía. Y alguna vez se lo pedí a mi papá y mi papá dijo, no, yo no puedo comprarle eso. ¿Sabes? Uno no debería decirle a los hijos hoy, cuando le pidan algo, no puedo, no tengo la posibilidad. ¿Sabes qué debería decirles? Sí puedo, pero no quiero. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos puede dar muchas cosas, y Dios no nos da todo. Dios hay cosas que no quiere dar. ¿O no? Lo que te quiero decir es que tienes que tener prioridades. Dios, con tus cosas materiales, Dios, tu familia, lo que necesitas realmente. Y si ya te puedes dar lujos, gloria a Dios. De verdad que te bendigo, de verdad que me alegra que puedas comprar el iPhone 16, de verdad. Si está dentro de tus posibilidades y lo puedes hacer, Dios te bendiga, de verdad que sí me alegra. Pero no, lo que te estoy invitando es a que no te endeudes. Yo con esto no estoy eliminando que tenga riqueza. Gloria a Dios, y ojalá Dios quiera que todos aquí fueran multimillonarios porque venirán a esta iglesia. De verdad que sí, de verdad. Pero lo que te quiero decir es que te estoy hablando de prioridades saludables para tu vida. Conténtate con la provisión que Dios te da y espera. Hay un tiempo para prosperar. Si ese es el tiempo, de pronto no podemos todavía ir a ese restaurante, no podemos ir a Crepes a pagar 45,000 de un plato. Espérense, ya llegará el día. No es el momento. Todavía no puedo ir a comprarme el jean de 200, 300,000 que tanto anhelo. Espérate, va a llegar el día, pero espera. El trabajo arduo hace que llegues a la prosperidad.
Espérate, no te endeudes, cosas que te martiricen, que te endeudes y comiences a pagar más de lo que quieres. Y lo que iba a ser una bendición se convirtió en una maldición, en la peor pesadilla de tu vida, que hasta tienes que pedir oración porque estás mala, punto, quitarte la vida. ¿Vives con eso? No se imagina lo que se siente decirle todo eso. Voy terminando aquí para cerrar. Este mensaje, señores y señores, es para hacer cuentas. Es para hacer cuentas. Es un mensaje donde Dios te invita a que hagas cuentas y le eches un vistazo a tu mayordomía. Usa bien los recursos. Ten prioridades claras y te aseguro que vas a ser prosperado. Te lo aseguro. Dios no puede mentirlo. Es más, hay un versículo en la Biblia, en Malaquías 3:10, que dice: traigan todos los días los almuerzos. Y dice Dios, y hallarán alimento. Y dice, es el único versículo de la Biblia que nos invita a probarlo. Dice, y pruébenme ahora en esto. Si yo no les voy a bendecir, y si yo no les voy a dar bendición, y hasta haré, hasta que sobreabunde, y hasta haré que el saltón, el revoltón, las plagas, la langosta no lleguen. Imagínate lo compenetrado que Dios sabe que está en nuestro corazón con las riquezas. Que esta nos dice eso. Lo que te quiero decir es que ser fiel a Dios con los recursos materiales habla de ser un buen administrador. Dios quiere usar un buen administrador para bendecir a muchos. Piensa en usted. Dios no te puede llevar a tu asignación si eres mal administrador, porque su asignación implica darte, implica recursos. ¿Cómo darte si no administras bien? Evitarás crisis personales y evitarás crisis materiales incluso. Por eso nosotros, si somos buenos administradores, seremos facilitadores del pan para otros, del plan que Dios tiene para otros. Pero recuerda la relación de esto, del plan de Dios con los recursos que Él coloca en nuestras manos. De verdad que hay gente muy buena. Yo conozco, de verdad, yo conozco pastores, buenos pastores, temerosos de Dios. Se pusieron a construir templo y metieron a la iglesia en una grande. Y están ahí, a punto de que les quiten lo poco que han podido dar. A punto de que el banco embargue, y en nombre de la fe, en nombre de muchas cosas, ahí no cabe eso, ahí cabe una buena administración. Por eso Jesús dijo, si no somos fieles en lo poco, ¿cómo te voy a dar lo mucho? Recuerda que te están probando cuando los recursos llegan a tus manos. Todo peso que llega a tus manos es una prueba. ¿Lo vas a usar bien o lo vas a usar mal? ¿Vas a tener prioridades o qué vas a hacer? Dios se sienta a observar. ¿Recuerda eso? Dios se sienta a observar qué haces. ¿Cómo diezmas? ¿Cómo ofrendas? Usa bien tus recursos y ten prioridades. Pero yo tengo que decir algo más para terminar. Yo me he propuesto algo. Y qué bueno que quede en este mensaje. Yo me he propuesto ser un buen administrador de los recursos de la iglesia. Para los que no saben, yo estudié una carrera profesional, yo soy administrador financiero. Yo tengo mi carrera profesional. Y yo me propuse ser un buen administrador en esta iglesia. Hay gente que me propone que compremos lote, que empecemos a construir pastor. Espere, mi hermano, yo a usted no le voy a pedir una ofrenda adicional o 3 o 4 ofrendas en nombre de que Dios me mostró que tenemos que salir de aquí, que tenemos que ir a construir para desangrarte y para manipularte. Yo no voy a hacer eso. Yo no voy a jugar con tu dinero. Yo no voy a jugar ni te voy a manipular. Es más, después de esto vamos a casa, la ofrenda ya la recogimos. Yo no tengo necesidad de eso. Porque gracias a Dios, Dios me bendice este lugar. Lo que yo quiero es que tú seas bendecido. Amén. Dios sabe que desinteresadamente de que des algo a esta iglesia, te digo estos consejos. Yo no pretendo meter a esta iglesia en graves problemas financieros. Yo no pretendo sacarte dinero. Yo no pretendo decirte cosas que no están en la Biblia. En Misión Piadosa haremos cosas por fe, claro que sí. Agradeciéndole a Dios por los recursos que nos da, pero también haremos cosas dentro de nuestras posibilidades. Amén. Haremos cosas con fe, claro, creyéndole a Dios, pero haremos cosas de acuerdo a un buen presupuesto, administrar bien, para que no tengas que tener un pastor usurero, que se vuelva usurero y que se aprovecha de ti y te saque plata. Yo no voy a hacer eso por ti, te lo aseguro. Y te quiero decir algo más. Honra a Dios como administras, porque como administras se está demostrando si lo honras. Dios nos llamó a una vida
de libertad. Y si tú tienes crisis financieras hoy, te invito a que oremos. Te invito a que le pidamos a Dios, porque me preocupa que estés en crisis por esa área. Yo sé que se siente no dormir por no tener con qué pagar deudas. Yo sé que es eso, yo he pasado por ahí. Lo que te quiero decir es que el Señor nos dio su favor, y si Cristo vive en nosotros, tenemos el favor de Dios, también para lo material. Cristo llegó a nuestra vida para administrarla bien, por eso Cristo es el que nos hace prósperos. Yo le quiero invitar a que seamos una iglesia próspera. ¿Qué le parece? Amén. Yo le invito a que seamos una iglesia que le dé a la gente, ¿no? ¿Viste las fotos? Que diga, Dios nos bendice y damos, usamos bien lo que nos dan. Si Dios nos da, sabemos para qué es. ¿Qué tal si somos una iglesia de bendición? ¿Qué tal si somos una iglesia que entiende que esto no se trata de plata, de dinero, que no se trata del 10%, se trata de priorizar? ¿Quieres ser prosperado? Usa bien. ¿Quieres ser prosperado? Ten prioridades y lo verás que Dios te bendice. Señoras y señores, esto es haciendo cuentas. Esto es haciendo cuentas. Espero que Dios te haya hablado mucho. Quiero que oremos para terminar esta mañana. Gracias por los minutos adicionales. Padre, yo quiero cerrar esta mañana entendiendo esto y dándote gracias por darme la oportunidad de hablar de esto. Te doy gracias por darme la oportunidad de haberle hablado a tu iglesia acerca de esto. Señor, gracias por bendecirnos, gracias por amarnos. No podemos renegar, porque has sido un Dios que nos sustenta. Señor, gracias por lo que hemos podido lograr, hacer, tener en ti. Gracias porque tú nos enseñas hoy. Y nos hablas de un tema, Señor, importante que necesita la gente, que Señor amado, está generando mucha crisis y dolor de cabeza. Señor, seguramente a nuestra amada congregación asisten personas, Señor, con este tipo de situaciones que la pasan mal y son buenos hijos tuyos, Señor. Pero no está bien, Padre, que vivamos esta situación. Por eso yo te pido que coloques en nosotros un espíritu de buenos administradores. Ayúdanos a hacer bien las cosas con lo material. Ayúdanos, Padre, a vivir de una manera digna, como tú quieres, porque eres un Padre que ama. Yo oro, Señor, por los hermanos y las personas que vinieron hoy, por las familias, por sus trabajos. Oro, Padre Celestial, Señor, por ese recurso que llega. Señor, yo oro para que seas tú colocando en nosotros esa buena administración, para que usemos bien, pero también, Señor, para que tengamos las prioridades correctas que ya hablamos. Honrarte a ti por sobre todo, esperar, obedecerte, hacer las cosas al derecho para ti. Ayúdanos, Señor, a ser buenos administradores de los recursos. Perdónanos por ser derrochadores. Perdónanos porque a veces nos gastamos más de lo que ganamos y entonces estamos llorando a final de mes, entrando en crisis y hasta dudando de tu bendición, Señor. Ayúdanos a corregir eso en nuestra vida. Ayúdanos, Padre, a poder ser gente que entiende estos principios financieros en tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a comprender que tú eres nuestro Señor, que está interesado en que seamos buenos mayordomos, Padre, de los recursos. Hoy bendigo la vida de las personas que están aquí. Bendigo a los cientos que bendicen esta iglesia con sus ofrendas, con sus diezmos, que bendicen a esta iglesia con sus primicias, entendiendo el principio. No porque se les pide, no porque se van a sentir castigados por ti. No, es gente que te quiere colocar en prioridad, es gente que vive para ti, que es madura y entiende esto. Señor, yo te lo pido hoy, Padre, que nos enseñes a ser una iglesia bendecida, próspera, que bendiga a otros. A eso nos llamaste y eso haremos, Dios. Padre, y como siervo y líder espiritual de este lugar que me has puesto, Señor, ayúdame a ser un buen administrador de todos los recursos que coloques para este lugar, Señor. Te lo pedimos, Dios. Gracias porque tú nos enseñas el proceso a esperar. Te bendecimos, oh Dios, y te damos toda la gloria y la honra a ti por habernos hablado de esta manera. En el nombre de Jesús. Amén y amén.